Cordial saludo, mi nombre es Julia Andrea Trujillo Rivas y vamos a hablar sobre las vías digestivas altas. Anatomía radiológica. Incluye las estructuras principales del tracto gastrointestinal, examen de laboratorio requeridos, hemograma completo, pruebas de coagulación, patologías úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, indicaciones médicas, paciente en ayuno mínimo 6 horas antes, verificar historia clínica y explorar las contraindicaciones. Indicaciones clínicas se basan en síntomas o sospechas de enfermedades del tracto gastrointestinal superior. Aquí tenemos una imagen en AP y una proyección postero anterior. Sistema digestivo exofagograma. Anatomía radiológica. Evalúa la anatomía y función exofágica mediante el uso de contraste. Patologías, enfermedad por reflujo gastroexofágico, estenosis exofágica, tumores exofágicos. Preparación al paciente, ayuno por mínimo 6 horas, revisar contraindicaciones, embarazo, disnea, entre otros. Indicaciones clínicas para el examen, dificultad para tragar, dolor torácico inexplicable. Acá vemos las proyecciones en AP, postero anterior y en lateral. Colon por enema, anatomía, visualización detallada del intestino grueso, patologías comunes, cáncer colorectal, pólipos del colon. Preparación del paciente debe estar mínimo en ayuna 8 horas antes del estudio y 1 o 2 días mantener la dieta baja en fibra. Indicaciones clínicas, evaluar la causa de síntomas abdominales, sangrado rectal, cambios en los hábitos intestinales, diarrea crónica. Examen de laboratorio, la preparación se basa principalmente en medidas dietéticas y de limpieza intestinal. Colon por enema, AP y proyección oblicua. Muchas gracias. Hola, yo soy Auralicet Ayala Mejía y les voy a hablar sobre un estudio especial del sistema urinario. Vamos a hablar puntualmente de la urografía excretora. Este estudio utiliza imágenes y administración de medio de contraste para poder visualizar la anatomía y funcionalidad del sistema urinario o del tracto urinario. Esto incluye riñones, pelvis renales, uréteres y vejiga. Sus límites van desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis púbica. Este estudio se hace en patología en casos, por ejemplo, de hidronefrosis, estenosis, litiasis, que son cálculos, puede ser en los riñones o en los uréteres, y malformaciones o tumores. Está indicado en pacientes que presentan hematuria, dolor en la espalda baja que no tiene ninguna explicación, sospecha de obstrucción del tracto urinario y seguimiento de alguna condición urinaria especial. Para la realización de este procedimiento, el paciente debe tener un ayuno previo de alrededor de unas 6 horas. También en muchas ocasiones se usa la administración de laxantes con el fin de despejar toda la vía digestiva y poder observar a mayor detalle todas las estructuras del tracto urinario. También es importante contar con un estudio previo de BUN y creatinina con el fin de evaluar la función renal y verificar que no vaya a haber ninguna contraindicación para la administración del medio de contraste. También es muy importante tener en cuenta que el paciente se le debe explicar el estudio con sus beneficios y contraindicaciones, despejar dudas y se debe diligenciar y firmar el consentimiento informado para la realización del estudio. Dentro de las imágenes del estudio se toma una proyección anteroposterior preliminar a la administración del contraste, esto con el fin de evaluar todas las estructuras antes de la aplicación del medio. El paciente se va a ubicar pues en bipedestación o supino y pues tomamos una anteroposterior como de abdomen. Luego se toma un nefrograma, que es una proyección que se hace 45 segundos aproximadamente después de la administración del medio de contraste, esto con el fin de evaluar cómo inicia la filtración del medio de contraste a través de los riñones. Luego tenemos una anteroposterior, tenemos varias proyecciones anteroposterior en adultos, se toma aproximadamente una a los 5, otra a los 10 y otra a los 15 minutos posterior a la administración de medio de contraste. Y en niños, una a los 3, otra a los 6, otra a los 9 y otra a los 12 minutos de posterior a la administración de medio de contraste, esto con el fin de ir observando todo el trayecto del medio de contraste a través del tracto urinario. Finalmente, ya una vez se ha llenado la vejiga, se envía al paciente a orinar y se toma una proyección final que es pélvica anteroposterior con el fin de observar los residuos miccionales que puedan llegar a quedar. Eso es todo. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Lucero Martínez y voy a presentar angiografía coronaria, anatomía radiológica, los vasos sanguíneos del corazón, venas y arterias y las válvulas cardíacas. Tres patologías comunes: aterosclerosis y disminución del flujo de sangre hacia y desde el corazón. Indicaciones médicas: dolor en el pecho, en la mandíbula, en el cuello y en el brazo. Algún problema cardíaco de nacimiento. Infarto agudo de miocardio, doblación preoperatoria en pacientes con valvulopatías o cirugías cardíacas programadas, insuficiencia cardíaca de nueva aparición, disminución del ventrículo izquierdo, evaluación antes o después de un trasplante cardíaco, anomalías congénitas de las arterias coronarias. Contraindicaciones absolutas: alergia grave al contraste ayudado o no controlada, insuficiencia renal severa sin posibilidad de diálisis, infección activa grave o sepsis. Contraindicaciones relativas: embarazo por la radiación, fiebre o infección leve a moderada, hipertensión arterial no controlada, trastornos del ritmo cardíaco no estabilizados. Preparación del paciente: ayuno de 8 horas antes del examen, informar al personal de salud alguna enfermedad que tenga, también con los medicamentos que tomes habitualmente y si es alérgico al medio de contraste. Después del procedimiento debes de tomar demasiada agua y no realizar actividades extenuantes. Exámenes de laboratorio requeridos: prueba de embarazo. Una angiografía coronaria es un examen de rayos X de los vasos y cámaras del corazón, que por lo general se realiza para identificar una arteria coronaria obstruida o estrecha que evita que la sangre llegue al músculo del corazón. También se puede utilizar para medir el tamaño y la función de las cámaras y válvulas del corazón. La mayoría de los procedimientos de la angiografía coronaria duran de 1 a 2 horas. Antes del procedimiento se le colocará en una camilla de exploración equipada con un fluoroscopio, que es un dispositivo que proyecta imágenes de rayos X, y se le colocará una vía intravenosa y un monitor cardíaco, y es posible que se le administre un sedante intravenoso u oral para ayudarlo a relajarse. Durante el procedimiento, el fluoroscopio se desplazará por el tórax en todas las direcciones para registrar imágenes del corazón y arterias coronarias desde múltiples ángulos. La mayoría de cateterismos cardíacos se realiza a través de la arteria femoral en la ingle, pero los cateterismos también se pueden realizar a través de una arteria del brazo. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se le coloca la aguja, se pasa un conductor a través de ella y se lo guía cuidadosamente por el sistema arterial hasta el corazón. La aguja se retira y se reemplaza por un tubo flexible denominado vaina, el cual permite el acceso a la arteria femoral. Luego un catéter flexible y blando se deslizará sobre el conductor o a través de la vaina y se dirige hacia el corazón. El médico vigila el movimiento del catéter en la fluoroscopia. Durante el examen, el catéter se retirará por la ingle y se debe aplicar presión sobre la arteria femoral para evitar una hemorragia. Luego se lo llevará a la sala de recuperación, donde se lo observará durante 30 a 60 minutos. Pasado ese lapso, se le pedirá que se recueste boca arriba durante varias horas con un vendaje de presión sobre la ingle. Es posible que se le dé alta el mismo día o después de pasar una noche en el hospital. Hola, a continuación voy a hablar sobre estudios especiales del sistema hepatobiliar. Con la angiografía por tubo entero. Es un procedimiento diagnóstico por imágenes que se realiza para evaluar las vías biliares, permite evaluar la permeabilidad y anatomía de las vías biliares extrahepáticas y también es utilizado después de una cirugía de vesícula biliar. Su anatomía radiológica podemos visualizar el fondo, que suele protruir más allá del borde inferior del hígado e incluso puede tocar la pared abdominal anterior, el cuerpo que está unido o en contacto con la fosa de la vesícula biliar del hígado, y el cuello o el infundíbulo de la vesícula biliar se encuentra proximal a la parte hepática y generalmente se asocia con un mesenterio corto que contiene la arteria cística. Patologías comunes tenemos los cálculos residuales, que es la presencia de cálculos en los conductos biliares después de la cirugía, de una de las principales razones para realizar este estudio. Dilataciones, cuando presentan dilatación los conductos biliares, que puede ser por un signo de obstrucción o de un problema. Y la estenosis es el estrechamiento del conducto biliar, que puede estar relacionado con una cirugía o otras causas. Indicaciones clínicas. Este estudio se envía para evaluar la integridad del árbol biliar tras una cirugía, detectar cálculos residuales en el colédoco, comprobar la permeabilidad al duodeno, visualizar estenosis, fugas biliares o malformaciones, evaluación antes de retirar el tubo en T. Preparación del paciente. En esto consiste en un ayuno de 6 a 8 horas, evaluación de la función hepática, confirmación de que no haya ninguna infección activa,
Y consentimiento informado. Todo procedimiento, todo esto debe llevar un consentimiento informado. Posiciones radiológicas. Acá tenemos una proyección antero-posterior, AP, oblicua, ya sea izquierda o derecha. Podemos visualizar el tubo en T. La histerosalpingografía es un estudio radiológico que se usa para evaluar la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas de falopio. En la anatomía radiológica podemos observar el útero, las trompas de falopio y la región peritoneal adyacente. Las indicaciones para este estudio: evaluación de infertilidad femenina, sospechas de malformación uterina congénita, control postquirúrgico, evaluación de abortos reiterativos y verificación de la permeabilidad tubárica tras la ligadura de trompas de falopio. Para la preparación de este estudio, el paciente debe realizar este examen entre el día 7 y 10 del ciclo menstrual para descartar embarazo. El ayuno no es necesario, pero se puede solicitar según concepto médico. Se realiza con la vejiga vacía y se explica el procedimiento para adquirir el consentimiento informado por parte del paciente. Se debe evitar tener relaciones sexuales desde la finalización del ciclo menstrual hasta el día del estudio. Para este examen se requieren laboratorios como prueba de embarazo para descartarlo, recomendable el Papa Nicolau reciente, estudios de infecciones vaginales o cervix si hay alguna sospecha, pruebas de ETS según lo requiere, si hay historia clínica o antecedente. Ya en el examen vamos a usar la proyección antero-posterior preliminar para ver el estado en que llega el paciente al estudio. Posterior usamos proyecciones antero-posterior en posición ginecológica, donde se inyecta el contraste y se toma una imagen frontal de la pelvis. Se pueden tomar imágenes oblicuas de 30 a 45 grados para mejor visualización de las trompas de falopio o estructuras superpuestas. Y de manera opcional, proyección lateral. Es menos común, pero es usada si se necesita la orientación debido a la orientación uterina o confirmación de derrame peritoneal. Aquí les muestro las imágenes resultantes después del examen. Tenemos AP, lateral y oblicua.